Continuamos con la unidad 4 en esta segunda parte del desarrollo de los temas vinculados al pago como modo normal de cumplimiento de las obligaciones. Estamos ahora frente al tema de la prueba del pago. Hemos visto ya en la primera parte de esta temática el concepto de pago, su naturaleza jurídica, sus elementos, sujeto activo y sujeto pasivo. Hemos visto el objeto del pago y los requisitos necesarios para que ese pago sea válido y eficaz, el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de localización y el principio de puntualidad. Estamos ahora frente a otro tema central, que es lo vinculado a la prueba del pago. Todos sabemos que este es un tema absolutamente relevante porque puede que el deudor haya ejecutado la prestación, haya realizado el pago, pero frente a un reclamo del acreedor no cuente con los elementos necesarios para acreditar ese cumplimiento de la obligación que le permitirá extinguir el vínculo y obtener su liberación. La primera cuestión vinculada a la prueba del pago es preguntarnos por la carga de la prueba. ¿A quién le incumbe desplegar ese esfuerzo probatorio? ¿Quién debe probar la existencia del pago? Esto está expresamente contemplado en el artículo 894, según el cual la carga de la prueba, el deber de probar, le corresponde a, en las obligaciones de dar y de hacer, le corresponde a quien invoca ese pago. Normalmente será el deudor el que invoque haber entregado o haber desplegado el comportamiento debido, pues de ese modo puede pretender su liberación. Ahora, ¿a quién le corresponde probar el pago cuando estamos frente a una obligación de no hacer? En este caso, la norma prevé que en las obligaciones de no hacer, esa carga de la prueba pesa sobre el acreedor que invoca el incumplimiento por parte del deudor. Es decir, en las obligaciones de no hacer, le corresponderá al acreedor demostrar que el deudor incumplió su deber de abstención. La segunda cuestión vinculada a la prueba del pago tiene que ver con los elementos probatorios o los medios a los cuales puede acudir aquel que tiene el deber de probar a tal efecto. Y el artículo 895 establece una regla de libertad de formas, es decir, que como principio general no se exige ninguna formalidad especial a efectos de demostrar la existencia del pago. Solo por excepción, cuando el contrato o la ley así lo exijan, será necesaria la aportación de una prueba determinada. En cuanto al objeto de la prueba, ¿sobre qué debe versar la prueba? ¿Qué es lo que debe acreditar un elemento probatorio para que esa prueba obtenga la finalidad deseada? La doctrina aquí coincide en señalar que lo que el deudor debe probar, en el caso de que fuera una obligación de dar o una obligación de hacer, debe probar el hecho constitutivo de esa obligación. Debe demostrar que si la obligación es de dar, demostrará el acto de la entrega. Si la obligación es de hacer, deberá demostrar haber desplegado la conducta, la prestación prometida. Y en su caso de corresponder y de ser factible, en el caso de una obligación de no hacer, si fuera posible, debería demostrar haber cumplido con esa abstención o haberse encontrado en la imposibilidad de actuar si esto resultara conveniente. La prueba de las pruebas se dice que es el recibo. El recibo, según el artículo 896, es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Aquí tampoco la reglamentación prevista por la regulación de la temática prevista por el Código Civil y Comercial es simple, es austera. Claramente, al decir que el recibo es un instrumento público o privado, lo que extraemos de ello es que se exige la forma escrita, que es un rasgo distintivo del recibo como prueba instrumental o documental que acredita el cumplimiento de la obligación,
Y a pesar de que no está así previsto en forma expresa, la doctrina coincide en señalar que para que ese instrumento cumpla la finalidad de acreditar que ese acreedor ha recibido la prestación debida, ese instrumento al que llamamos recibo debe contener ciertos elementos o ciertos requisitos a los cuales está condicionada la eficacia de ese documento. Por un lado, todo recibo debiera contener los datos de la obligación, la indicación de los sujetos, el sujeto activo o el pasivo, el objeto y la causa de esa obligación. Todo recibo debiera decir recibí de el nombre del deudor, debiera decir el objeto, recibí la suma de tantos pesos, en concepto de referirse a la causa de la obligación, en concepto de alquiler, en concepto de pago del precio de la compraventa, etc. Debiera contener la fecha. Esto es importante para saber si ese pago observa el requisito de puntualidad tan relevante y, por supuesto, debiera llevar la firma del otro sujeto, que es el acreedor, que es quien extiende, quien emite ese documento llamado recibo y cuya firma respalda esa manifestación de voluntad a través de la cual expresa haber recibido la prestación debida por parte de su deudor. El recibo contiene en la regulación del recibo que hoy tenemos en el Código Civil y Comercial hay una norma interesante que es la del artículo 897 que se refiere al derecho de exigir el recibo. Establece esta norma que el cumplimiento de la obligación le confiere, le otorga al deudor el derecho a obtener esa constancia de la liberación correspondiente. Es decir, el deudor que paga tiene derecho a exigir del acreedor que se le extienda una constancia, una certificación que acredite ese cumplimiento y por lo tanto la liberación. Pero la misma norma prevé por su parte que también el acreedor puede exigir una constancia o un recibo que acredite haber cumplido o haberse producido esa recepción. La pregunta es, y esto tiene fines prácticos, si decimos que el deudor tiene derecho a obtener un recibo, el derecho a obtener una constancia del cumplimiento, ¿qué ocurre cuando el acreedor se niega a extender un recibo o pretende recibir el pago sin otorgar esta constancia? ¿Tiene el derecho a no pagar? En este caso, la doctrina desde hace décadas sostiene que el deudor a quien se le niega el otorgamiento de un recibo puede acudir al pago por consignación como modo de extinción de la obligación frente a esta hipótesis concreta, porque como todo deudor tiene el derecho a obtener la liberación, si ese derecho a la liberación o esa liberación le es negada mediante el rechazo o la reticencia a otorgar un recibo, puede acudir a este pago por consignación para obtener de ese modo una formal liberación de esa obligación. Tema sobre el cual volveremos cuando nos corresponda la unidad correspondiente. Vinculado a este tema del recibo, el artículo 899 consagra algunas presunciones que son de suma utilidad cuando se controvierte, cuando se discute acerca de los alcances de ese recibo en caso de que haya sido otorgado. El artículo 899 prevé que se presume, salvo prueba en contrario, pero se presume que si se ha otorgado un recibo por el saldo, se presume que se encuentran canceladas todas las deudas correspondientes a esa obligación, lo cual es lógico. Ningún acreedor cancelaría o extinguiría un saldo adeudado si previamente ese deudor no hubiera cancelado o extinguido los pagos que le precedieron. Cancelado el saldo, se presume cumplida los pagos anteriores. Por su parte, el inciso B dice, o presume, que si se recibe el pago correspondiente a un periodo, presume la cancelación de los periodos anteriores. Sea que se trate de una prestación única de ejecución diferida, cuyos cumplimientos se han llevado adelante mediante pagos parciales,
o bien cuando se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo. Lo explicamos. Si se otorga un recibo por la cuota 3 de la compra de una vivienda o de un auto, si se otorga un recibo por la cuota 3, por el periodo 3, se entiende que están canceladas los periodos 1 y 2. Esas cuotas pertenecen o corresponden a pagos de un único precio que se ha acordado cumplir en forma fraccionada temporalmente. Pero lo mismo ocurriría en caso de que se tratara de una obligación donde hay prestaciones sucesivas. Si el acreedor otorga un recibo por el pago del alquiler correspondiente al mes de marzo, se presume que las deudas correspondientes, todas prestaciones sucesivas y autónomas entre sí, se entiende que también se encuentran cancelados los periodos precedentes a aquel que por el cual se está otorgando un recibo. El inciso C establece que si se extiende un recibo de pago por la prestación principal sin mencionar los accesorios y sin hacer reserva de que estos se encontraran impagos, se presume que están extinguidos. Es decir, que si una persona, un acreedor, extiende un recibo por el capital y no menciona que existen intereses adeudados que no se cancelan, el otorgamiento por el capital, que es la obligación principal, hace presumir que se encuentran cancelados los intereses, si no los hubiera puesto y no hubiera hecho reserva. Lo mismo, si se debiera una suma en concepto de daño moratorio o interés moratorio y al recibir el pago el acreedor no hace expresa reserva de encontrarse pendiente de interés moratorio, la deuda también se presume extinguida por este concepto. Notarán que aquí, por un principio de razonabilidad, es que los recibos, al momento de consignar cuál es el objeto del pago que se realiza, debe tener precisión, pues precisamente frente a esta falta de precisiones es que el ordenamiento acude en auxilio del deudor con presunciones que lo favorecen en caso de que ese deber de hablar claro, que es lo que debiera explicitarse en un recibo, no se encuentre debidamente cumplido. Una última figura vinculada al pago es la que tiene que ver con la imputación de pago, regulada hoy entre los artículos 900, 901, 902 y 903. La figura de la imputación del pago se torna operativa o adquiere relevancia en el supuesto en que entre un mismo acreedor y un mismo deudor existan pluralidad de obligaciones recíprocas. Y siempre que esa pluralidad de obligaciones recíprocas entre el acreedor y el deudor tengan una naturaleza homogénea, es decir, todas sean, por ejemplo, obligaciones de dar dinero. Supongamos que entre un mismo acreedor y un mismo deudor existen varias obligaciones, todas de dar dinero, una por un préstamo de dinero, un mutuo, otra en concepto de alquiler, otra por una prestación de un servicio cuya cancelación se encuentra pendiente. En caso de que entre un mismo acreedor y un mismo deudor existan varias obligaciones de la misma naturaleza y ese deudor pretenda realizar un pago que es insuficiente para extinguir todas esas obligaciones, en esta hipótesis es cuando cobra relevancia la figura de la imputación de pago. La idea sería preguntarnos, ¿cuál de todas las obligaciones existentes entre un mismo acreedor y un mismo deudor es la que se extingue cuando el pago resulta insuficiente para cancelar a todas ellas? Aquí la figura de la imputación de pago nos lleva a un primer interrogante, que es ¿a quién le corresponde ejercer esa facultad de elegir o imputar cuál de las obligaciones se extingue con ese pago que resulta insuficiente? La regla, en este caso, es que es al deudor al que le corresponde imputar o indicar cuál de las obligaciones extingue con el pago que realiza. La regla es que es una facultad del deudor. Por excepción, si ese deudor no ejerce la facultad
concurre a su acreedor y lleva una suma de dinero que es insuficiente para cancelar la totalidad de las obligaciones entre ellos, el acreedor puede en ese momento del pago imputar y decidir cuál de las obligaciones es la que se extingue. Del mismo modo, si el deudor no hace ejercicio de esa facultad ni el acreedor lo hace al momento del pago, se produce o aquí se torna operativa la llamada imputación legal, que es la que precisamente en este supuesto entra en ejecución o se torna operativa. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las reglas que rigen el ejercicio de esta facultad? El deudor puede elegir cualquiera de las obligaciones, el acreedor puede elegir cualquiera de las obligaciones. ¿Este ejercicio del derecho de opción es libre o es un ejercicio sujeto a reglas? Existen reglas. Se prevé que si es el deudor el que va a ejercer la facultad de elegir e imputar cuál obligación se extingue, esa imputación no es libre. La imputación, si la ejecuta el deudor, debe recaer sobre deudas que se encuentren líquidas y que ya sean de plazo vencido. Es decir, si existen varias obligaciones entre un mismo acreedor y un mismo deudor, no podría, por ejemplo, el deudor optar por cancelar una obligación que se encuentra sujeta a un plazo que todavía no se ha verificado. Debe optar por alguna obligación líquida que se traduzca en una suma concreta, líquida o fácilmente liquidable y de plazo vencido. Del mismo modo, si él adeudara capital e intereses, no puede imputar a la deuda principal y no a los intereses si faltara el consentimiento del acreedor. Ahora bien, si ahí hay un error, la segunda hipótesis, si el que imputa es el acreedor y no el deudor, si imputa el acreedor, también se observa la misma regla respecto del deudor. El acreedor no puede optar por cancelar una obligación porque se cancele una obligación que está sujeta a un plazo que aún no ha acaecido. Si todas se hubieran cancelado, si con ese pago se cancelara una o varias deudas, puede, y todavía hubiera un excedente, ese acreedor sí puede cancelar parcialmente cualquiera de las demás. Finalmente, si ni el deudor ejerciera su derecho de imputar ni el acreedor hiciera lo propio, se produce la llamada imputación legal. En este caso, el ordenamiento prefiere y tiene por extinguida de las varias obligaciones existentes entre un acreedor y un deudor, aquella que se encontrara con plazo vencido y resultara más gravosa o más onerosa para el deudor. Cuando hablamos de mayor onerosidad entre las varias obligaciones, no necesariamente nos referimos a la obligación que tenga un monto mayor. Podría ocurrir que una obligación tenga como objeto un valor menor, pero por ejemplo tuviera una cláusula penal o un interés punitorio muy grave cuyo incumplimiento torne operativa esta facultad, esta circunstancia. Razón por la cual cuando se produce la imputación legal, la ley impute, por lo tanto tiene por extinguida aquella obligación que es la más gravosa o más perjudicial o más onerosa para ese deudor, teniendo en cuenta el monto adeudado o la suma adeudada o cualquier otra circunstancia que hagan que el incumplimiento de ella resulte perjudicial patrimonialmente para el deudor. Ahora bien, si todas las obligaciones existentes entre ese acreedor y ese deudor fueran igualmente gravosas, onerosas o perjudiciales, el pago se imputa a prorrata, es decir, que la suma que el deudor está dispuesto a pagar servirá para cancelar proporcionalmente todas las deudas existentes, teniendo en cuenta que todas ellas resultan igualmente gravosas para ese deudor. Terminamos, como solemos hacerlo, con la bibliografía sugerida para profundizar los temas de este instituto, que es la figura del pago como modo de cumplimiento, efecto normal y modo de extinción deseable de las obligaciones, la bibliografía sugerida y mi correo electrónico para cualquier consulta que puedan necesitar. Muchas gracias.